Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir esta semana los segmentos. Y quisiera hablar en relación, ahorita estamos nosotros preparándonos para celebrar el 48 aniversario de nuestra iglesia y quería que reflexionáramos, con la ayuda de la palabra de Dios sobre lo que es la iglesia y la importancia que debe tener en nuestras vidas. Este tema que vamos a estar mirando en esta serie de videos es dando a mi iglesia. Y en este día, en este primer video, quisiera tratar el tema de qué es la iglesia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la iglesia? Primera de Timoteo 3:15 nos dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, hermanos, muchas veces nosotros nosotros nos referimos a la iglesia como el templo en el cual nosotros nos reunimos, el santuario, el lugar donde nosotros nos congregamos. Si bien con el paso de los años y inclusive en versículos como este, se nos enseña que esto también se conoce como iglesia, la casa de Dios. Debemos de entender que en sí mismo el significado etimológico y el significado bíblico de iglesia no es un lugar, no es un templo, no es un santuario, sino que la iglesia es la congregación de todos los creyentes. Y la iglesia o las iglesias locales existen en diferentes lugares donde Dios las ha puesto. Esta palabra, cuando dice aquí en 1 Timoteo 3:15 y todas las demás ocasiones en las que en el Nuevo Testamento se menciona iglesia, viene de la palabra eclesia. Y literalmente es llamar afuera a una asamblea. Estas asambleas, estas congregaciones, se les fue conociendo como iglesias. La eclesia, la iglesia. La reunión de aquellos que son llamados afuera. ¿Y llamados afuera de qué podemos entender? Bueno, llamados afuera del mundo para servir a un propósito mayor, para servir al Señor Jesucristo. ¿Y cómo fuimos llamados? Fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo y le recibimos en nuestro corazón. Hemos creído en Él, eso es lo que nos une. No nos unen gustos, no nos unen nada más valores, no nos unen nada más conocimientos, no nos unen nada más sentimientos, sino que nos une una misma fe. Y esa misma fe, la fe en el Señor Jesucristo, en el cual hemos creído, el cual hemos aceptado como nuestro Salvador, es el lazo que nos une a todos nosotros y podemos conformar por medio de esa unión un grupo, una asamblea, una iglesia. Y esta iglesia, que volvemos a decir y queremos enfatizar de nuevo, que no es un templo, sino que es toda la gente que la compone, toda la gente que se reúne en este templo, que se puede reunir en otra actividad, en algún otro lugar. Por ejemplo, cuando vamos de campamento, la iglesia está reunida. La iglesia está junta y esta congregación, esta asamblea, esta iglesia, tiene un lugar especial en el plan de Dios para todos nosotros. La iglesia es una creación de Dios, ya lo hemos visto en otros segmentos, en otros momentos. Y la verdad, hermanos, es que nosotros deberíamos de tener un afecto especial por la iglesia. El Señor Jesucristo murió por su iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Dio su vida, ama demasiado a su iglesia, nos ama demasiado a nosotros. Si el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a amar a su iglesia hasta la muerte, ¿nosotros no deberíamos también de amar la iglesia del Señor Jesucristo? ¿De amar a nuestros hermanos? La verdad es que muchas veces nuestro sentir hacia la iglesia no es el correcto y necesitamos evaluar o reevaluar cómo está nuestro afecto en relación a la iglesia. Y por eso quiero compartir con ustedes este tema de dando a mi iglesia. Y nada más quisiera terminar ahorita el por qué dar a la iglesia. Cuando hablamos de dar, muchas veces pensamos que hablamos de dinero, y no voy a negarlo, sí hablamos de dinero en este asunto, pero el dinero no es lo único que podemos y debemos dar a la iglesia.
La verdad, hermanos, es que todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Somos miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Y cada uno de nosotros debe dar a la iglesia porque debemos de cumplir con nuestra parte dentro de la iglesia. Primera de Corintios 14:12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Por qué nosotros debemos de dar a la iglesia? Porque nosotros debemos de participar a conciencia en la edificación de la iglesia. Y literalmente, cuando hablamos de edificación, que edifiquemos un lugar, que construyamos un lugar, en parte es necesario, porque la iglesia necesita un lugar para congregarse, pero como entendemos que la iglesia no es solo un lugar, o no es un lugar, sino que la iglesia es toda la gente, la congregación, hay que nosotros necesitamos edificar la iglesia. Necesitamos ayudar a los hermanos. Necesitamos nosotros amar a los hermanos. Necesitamos nosotros enseñar a los hermanos. Necesitamos nosotros satisfacer necesidades de los hermanos, orar por los hermanos, ministrar a los hermanos. Hay muchas formas y aspectos en los cuales nosotros podemos edificar la iglesia. Y es nuestra responsabilidad. Por medio de los dones que Dios nos da, nosotros podemos edificar la iglesia y de esa manera dar a nuestra iglesia. Y es lo que vamos a estar hablando con la ayuda de Dios en esta serie de videos. Por el momento terminamos con esto. Y con la ayuda de Dios nos vemos en el siguiente video, en el que seguiremos con esta serie de Dando a mi Iglesia. Que el Señor los bendiga.